esas antiguas tribus, ellos en algunas zonas siguen existiendo culturas mayas. Y estaban pero muy avanzados a su época, a su tiempo, mucho más avanzados que los europeos. Tenían un lenguaje muy desarrollado, también en arquitectura, en astronomía y en matemáticas. Un día me puse a introducir todo lo que habían aportado los mayas y llené 2 hojas por las 2 caras. Y digo, ¿cómo es posible que tuvieran tantas cosas? Entonces, se cree que estaban organizados en señores feudales, es decir, que unos tenían, digamos, el dinero y otros trabajaban para ellos y les daban parte de la cosecha. También eran grandes comerciantes, se les llamaba los fenicios de América, porque manejaban dinero, vamos. Tenían muchos dioses, eran politeístas. Estaba el dios creador, el dios del cielo, el dios de la lluvia, tenían un dios para cada cosa. En la zona de Yucatán sigue siendo una zona donde hay muchos mayas. ¿Qué más? Su escritura es un sistema, una escritura muy desarrollada, y los mitos son notables en esta época, la astronomía. Y los principales asesores de los gobernantes, ya podéis imaginar, los sacerdotes eran los que gobernaban, los que de alguna manera asesoraban, se ocupaban de la educación y también de asesorar a los gobernantes. A ver, José Manuel Swami, vamos a leer un poquito de una poesía que has traído tuya. Sí, la tuya. No, la tuya. Es que así participáis vosotros, que si no, si todo el rato hablo yo. Se titula Dispárame tu olvido. Dispárame tu amor con balas desabridas en la batalla que libran la razón y el corazón. Dispárame tu amor sin darme tregua con obuses de desaire, indiferencia y esquiver. Dispara la pasión de mi deseo y mátame las ganas de conocer tu piel. Reviéntame la tapa de los besos y que queden liberados de ser presos los millones de esos besos que van igualmente. Dispárame en la boca y que se callen mis palabras para no gritar al viento que me he vuelto a enamorar. Que mi mundo sería perfecto si tú me quisieras dar una sonrisa, 2 miradas, 3 caricias, 4 besos, 5 noches, 6 mañanas y una tarde de domingo con película de siesta, tumbados junto a tu gato y convitando en el sofá. Dispárame tu olvido a quemarropa y que muera la esperanza de un amor que nunca me darás. Tenemos muy buenos poetas aquí en Castellón. Bueno, lo dicho, la enseñanza en la sociedad estaba a cargo de los sacerdotes, como he dicho. Era una posición heredada, los sacerdotes, ese cargo se heredaba de padres a hijos, y enseñaban historia, escritura, métodos de adivinación, lectura, medicina, astronomía, calendario. Los hijos de los campesinos tenían las puertas un poquito cerradas, como en todos lados, ¿no? Y eran más bien, se dedicaban a aprender oficios o se dedicaban a trabajar para el ejército. También tenían un gran ejército. Una cosa muy importante que me chocó es que entrenaban su carácter, les enseñaban a no ser a controlar sus emociones. La persona que tenía que ser sacerdote debía aprender a ser moderada, a abstenerse, a comportarse, a trabajar en equipo. Entonces, ese trabajo cooperativo que tanto nos cuesta ahora desarrollar, los mayas ya lo tenían. La autodisciplina. Entonces, aunque la gran parte de la población eran analfabetos, había escribas, había gente que manejaba la cultura. Y, por lo que sabemos, por las estatuillas que nos han llegado y todo, había mujeres escribas también. Por lo menos las de clase noble sabían leer y escribir. También había escuela de escribas, tanto para hombres como para mujeres, y los miembros jóvenes de la dinastía de Copán, por ejemplo, fueron enterrados con su correspondiente, ya lo diré, con su correspondiente herramientas de escribir. Entonces, por eso sabemos que la gente tenía cultura. En cuanto a educación, tenemos muchos documentos, ya que nos han dejado documentos de esta época. Y los objetivos de la educación eran siempre servir al pueblo, a la religión, a la familia, enseñar el amor al trabajo, a ser honrados,
la continencia sexual, que eso es importante, se les exigía tanto a hombres como a mujeres, y el respeto a las cualidades fundamentales tanto en el hombre como en la mujer. Comenzaba en el hogar. Los padres comenzaban a educar a sus hijos, y a los 4 meses de nacer, eso lo he leído pero no sé hasta qué punto es verdad, ¿no?, le colocaban un hacha al bebé como símbolo de que iba a ser agricultor. Y a los 9 años, pues la niña ya le enseñaban a trabajar en el hogar, y a los niños pues al campo o a lo que trabajaba el padre. Y a los 12 eran bautizados y ya empezaban la educación en la vida pública. Si se lo podían permitir, pues iban a los templos y eran educados en las disciplinas que había en esa época. A las mujeres se les educaba especialmente para las labores del hogar, pero las labores del hogar eran bastante duras, ya que habían de trabajar los tejidos para fabricarse la ropa, habían de cultivar el maíz, habían de moler la harina, después tenían que hacer el pan. Todo ese trabajo era muy duro. Entonces las mujeres eran tratadas muy bien porque gracias a ese trabajo se comía. Era algo básico para la civilización. Respecto al matrimonio, eso es curioso, ¿no? Porque en aquella época todavía estaba lo de los fines económicos y la alianza. El matrimonio por amor, por desgracia, todavía no estaba. Entonces, el hombre, cuando ya estaban casados, el hombre tenía que vivir en casa de los suegros un tiempo, que a veces podía ser hasta 5 años. Entonces, y luego también dice que se pintaba el cuerpo de negro, como los guerreros, ¿no? Y se tatuaban y se limaban los dientes. Cuando nacía un bebé, había que crearle esa cara tan bonita maya, ¿no? Entonces la madre lo ataba a la cuna y le comprimía la cabeza con 2 tablas. Y al cabo de unos días ocurría un aplastamiento del cráneo por delante y por detrás. Y entonces eso también les provocaba un pequeño estigmatismo, colocándoles unas cuencas delante de la nariz, ya que esos ojos viscos eran admirados porque ellos consideraban que eso era belleza. Y cuando llegaron los españoles se quedaron admirados de lo bellas que eran las mujeres mayas. Desde que para ellos eso que nosotros vemos, ¿cómo le pueden hacer eso a un bebé? Para nosotros, ¿no? Pero para ellos es hacer que esa persona sea bella. Y el propósito de la mujer en principio era el trabajo del hogar, las labores domésticas. Y se les enseñaba hasta los 12 años, como he dicho, y sobre todo les enseñaban respeto al marido y al respeto al hombre. Y según un mito cosmogónico, según dice de aquella época, decían que los hombres eran creados para venerar y alimentar a los dioses, y que las mujeres están para acompañar a los hombres en ese camino y procrear a sus hijos. Y el matrimonio era pues un camino para las mujeres. Normalmente era monogámico, aunque hay algunos casos, gente muy poderosa y muy rica que existía la poligamia. El adulterio estaba penalizado por la ley, y a los hombres los castigaban con pena de muerte, y a las mujeres con la infamia pública o con la muerte. Quiero decir que en ese caso los castigos eran paralelos, tanto para hombres como para mujeres. Aquellas mujeres eran importantes para que subsistiera la tribu, y se ayudaban a hilar las telas, también criaban animales y los vendían en el mercado. Y hay pequeñas estatuillas con mujeres mujeres embarazadas, cargando con niños o llevando cachorros de jaguar o otros animales. ¿Qué más? O los oficios que tenían las mujeres, hay uno de los principales era parteras o chamanas, pero es que las parteras además después eran las que bautizaban a los hijos, a los niños, y hacían ritos para iniciar a las doncellas que iban a casarse, o los secretos de la sexualidad, del embarazo o del parto. Y hay retratos de gobernantes en los que las mujeres participan en los mismos ritos que los hombres, ¿no? Y también hay inscripciones jeroglíficas sobre esto. Sobre los mayas les he dedicado este poema: venerada, escriba y sacerdotisa.
¿Alguien que no tenga que quiera leer? Yo, no sé si quiere leer, ¿no? Leo yo. ¿Tú quieres leer? Sí. ¿Quieres leer? ¿Bea? ¿Quieres leer? ¿Has traído algo? Yo he traído algo, Ah, pues ahora después leerás lo tuyo, venga. A ver, venerada escriba y sacerdotisa, como una alondra de altos vuelos regalé mi poder al mundo maya. Venerada escriba y gran sacerdotisa, vida atiborrada de menesteres sabios. Como un pedazo de cielo escondido pude escribir y dar de comer a gigantes. Mis frágiles piernas se movían veloces al forjarme un poderoso y sabio destino. Fui venerada entre aquella gente, con oportunidades mucho más allá, esbelta y altanera en mis funciones en aquel universo teñido de especial. Mujeres letradas, guardianas de la cultura, sacerdotisas rozando el poder supremo, matrimonios pactados, cómplices de silencio, historia que se esfumó a través del tiempo. Belleza femenina muy altamente peculiar, esposas respetadas con nobles funciones, compañeras fieles en ceremonias y rituales, viviendo aquel bonito sueño de libertad. Pues eso. Entre los importantes cargos sacerdotales había un gran número de sacerdotisas o guardianas de los códices, mujeres letradas. Eso también es importante, que el hecho de que fueran mujeres letradas no significa que no pudieran estar casadas, era compatible con el matrimonio. Era normal que una mujer casada participara en los templos y escribiera y fuera guardiana de los códices. Aquí, no sé si veis en la estatuilla de esta mujer letrada, que se llama, ya lo diré, la señora de los libros sagrados, Jaina, y que ella es una muestra, ¿no?, de las mujeres letradas de esta época. A ver, ¿Lea? ¿Los lees algo? Sí. Pero es que rompe todo con todo, que no tiene De nada eso que se ver. trata, de que conozcan a nuestros poetas de Castellón, venga. Rompe todo el sentido que estás dándole a la conferencia, pero... ¿Vale? Bueno, si no, ya lo preparas si quieres y lees después o lees. ¿Lo Mejor al tienes? final, creo que yo. ¿Sí? Vale. Julio, ¿quieres leer? ¿Te doy yo mi poema? Sí. Vale. Pues tenlo preparado y ya lo lees después, venga. Si quieres levantarte o algo, ¿o qué? Ilusión. Si no, no, lo que tú quieras, ¿eh? Yo, cada uno como quiera. Es la letra de una canción, pero no tengo música. Además, si canto llueve y aunque hace falta, pues tampoco. Canta muy bien, ¿eh? Lo que yo lo he oído cantar. Canción para la mujer del siglo XXI. Nada que ver. Corazón de mujer que la vida te entrega, vivirás, corazón, siempre libre y sin prisión. Y al vivir con pasión, canta siempre bien alto, vencerás sin temor frente a tanta maldad. Es verdad que quizás algo te haga sufrir, pero tú triunfarás, libre y fuerte mujer. Venga, amor, a vivir, que el reloj ya no espera. Jugarás, perderás, otras veces ganarás, y al querer o al odiar, sigue siempre tu instinto, y jamás, por favor, niegues tu corazón. Es verdad. Muy bien, muy bien. Pues gracias. ¿Que no habías acabado? Bueno, que hable el estribillo pues de la... Venga, léelo, hombre. ¿Cuál de todos? El estribillo es verdad que quizás algo te haga sufrir, pero tú triunfarás, libre y fuerte mujer. Dije que cantaba bien. Bueno, pues ¿qué nos aportaron la civilización maya? El número 0, aunque los olmecas ya hablaban de él, pero los mayas trabajaron mucho más con él. Incluso comenzaron a usar número 0 antes que los europeos. Y después también crearon un sistema matemático muy complejo, semejante a los usados por los árabes en siglos posteriores. En astronomía tenían el calendario maya muy importante,
basados en el Sol y la Luna, el cálculo del movimiento de los planetas, Mercurio y Venus, el cálculo del sistema del movimiento lunar respecto a nuestro planeta, etc. También creían en el fin del mundo. Según los mayas, ellos creían que el mundo para 2012 había finalizado. Por suerte se equivocaron, ¿no? Pero todas estas culturas prehispánicas tienen en común de que creían de que el mundo iba a sucumbir en sus propios males y iba a acabar desapareciendo. Disponían muchísimas lenguas y dialectos, incluso actualmente parece que hay cerca de 60 dialectos, algunos con muy poca gente que los hable, pero todavía hay muchos dialectos mayas en los países hispanos. Su comida y gastronomía pues, ha pasado a la dieta europea, por no hablar del chocolate, que lo teníamos ya de aquella época, las tortitas de maíz, guacamole, chile, y la yuca, que era muy saciante, y podían alimentarse y así podían irse a trabajar y hacer muchas horas. Y también estaban, claro, pensamos que tenían que tener excedentes de alimentos, porque estaban los arquitectos, estaban los que hacían las esculturas, hacían las pirámides, que diseñaban las pirámides o se encargaban del estudio de las matemáticas, también tenían que alimentarse, entonces tenían que tener siempre excedentes de alimentos. En agricultura introdujeron muchísimas mejoras que luego ya se quedaron ahí, y en tecnología introdujeron la tecnología de pueblos muy avanzados, y las pirámides, por supuesto, las llevaron a un nivel muy sofisticado, y nos dejaron el caucho. El caucho, antes en la poesía han salido las pelotitas de goma. En esta época el deporte, el juego eran las pelotitas de goma, y las hacían con caucho, mezclando la savia del árbol y unido con distintas plantas se sacaba un material que se hacían las pelotitas de goma, que luego se han hecho las ruedas de los coches. Pero el caucho es muy importante porque salió de ahí ya. En la escritura, como tenían unos 700 glifos, que eran unos signos, mezcla de palabras, letras y sílabas, con los que se expresaban, y nos han dejado mucho escrito, por eso sabemos tanto de ellos. La medicina muy avanzada, mucho más que la europea, de ese tiempo, mezclaba una mezcla de científico y espiritual. Allí en aquella época ser bruja era una profesión. ¿Por qué? Porque era una mujer o una persona o brujo que se dedicaba a mezclar las plantas y a hacer medicinas. Ya usaban la creación de prótesis de jade, cirugía para las heridas y el estudio de las plantas medicinales. Y ellos sufrieron imposiciones cuando llegaron los occidentales, por desgracia, y que eso significó una hecatombe para su cultura. Pero a pesar del mestizaje y la mezcla que se produjo, ellos siguen manteniéndose ahí, y siguen habiendo tribus mayas o gente maya en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, algunas ciudades. Y yo les he dedicado el poema Costumbres heredadas. Venga, va, Rosario. No, ¿quién tiene costumbres heredadas? Ay, sí, yo. Si la lees tú, si quieres la leo yo, lo que tú quieras. Si quieres, si no la leo yo, sin ningún problema. ¿Quieres que lea yo? Venga. Aquellos guerreros sabios e intelectuales del pasado, conocimientos enterrados bajo el suelo de la historia. Sus lenguas y dialectos se quedaron todos callados, pero su aura permanecerá siempre en la memoria. Tecnología y estrategias engrandeciendo su cultura, cultivos mejorados como grandes dotes de buen saber, dieta controlada, prótesis de jade y plantas sanadoras, grandes saberes que tristemente se echaron a perder. Pirámides que llegaban al cielo construidas con equidad, saberes matemáticos impregnando el sistema de escritura, medicina avanzada fundiendo lo científico y lo espiritual, aquellas historias y leyendas de las que brota su historia. Gran civilización que encontró su trébol de la ciencia, se desvalorizó bajo el poder ciego del maldito egoísmo. Llegaron unos invasores como aparecidos de la nada, el caucho, el comercio y otros saberes fueron absorbidos. Aquella fuerza no consiguió derretir su gran herencia y se mantuvieron activos en los nuevos tiempos históricos. Sus saberes y pasado agrícola, herencia de sus ancestros, siempre llevarán en el alma sus costumbres y su esencia. Y bueno,
Bueno, muchas cosas de la cultura nos la han dejado con leyendas, tiene muchas leyendas. Una leyenda que me gusta mucho a mí, que explica por qué los mayas abandonaron la de Chichén Itzá, una ciudad, y no volvieron jamás. Esta leyenda se llama Sagnité. Digamos que Sagnité y Canek era como un amor prohibido. En aquella época hemos comentado que los matrimonios eran alianzas, y lo del amor pues no le daban pie, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que la princesa Sagnité resulta que la tenían que casar con un príncipe que se llamaba Uxmal, el príncipe de Uxmal, porque así la Liga de Mayapano, que estaba formada por una serie de pueblos, seguían unidos y no se peleaban en una guerra. Y la única forma de que hubiera paz era casar a la princesa con el príncipe de los pueblos rivales. Pero ahí aparece el príncipe Canek, que era justo del pueblo de la ciudad de Chichén Itzá, y se enamoran Sagnité y Canek. Y es aquel amor no estaba contemplado en la política, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que cuando estaba a punto de casarse con el príncipe de Uxmal, que era el oficial, ¿no?, llegó el otro y se la llevó, y se fugaron juntos. ¿Y qué ocurrió? Que aquello significaba la guerra inmediata, porque la paz desaparecía. Pero eso sí, la princesa, aunque aquello acabó con la paz, tuvieron tiempo de coger a todo su pueblo, toda la gente de Chichén Itzá, y llevárselas. Antes de que estallara la guerra y que llegaran los soldados, pudieron escapar en plena noche y huir de la ciudad esta de Chichén Itzá y dejarla completamente vacía. Entonces, cuando llegaron los soldados dispuestos a acabar con ellos, no había nadie. Digamos que acabaron pobres, pero sí que el príncipe de Chichén Itzá lo perdió todo, pero consiguió salvar a su pueblo de una muerte inmediata. Y bueno, esa es una de las leyendas recogidas que explican por qué los mayas abandonaron una serie de lugares como esta ciudad de Chichén Itzá. Huyendo a toda prisa. ¿Quién la tiene? Un poquitín las letras más grandes y así lo leeré yo. Un poquitín. No sabes lo que me Es que estás no llevo pidiendo. gafas. No sabes lo que me estás pidiendo. Sí, pues bueno, si no lo hago. A ver, es que no sé cómo... Bueno, si no hago lo que es. La tanguita. A tientas. No te preocupes. ¿Sí? Venga. Huyendo a toda prisa. Venga. Huyendo a toda prisa por la selva de la impotencia, secuestrada en la boda hiciste triunfar el amor. Incomodidad en los negocios, pactando con audiencia un hombre y una mujer cegados por la pasión. Dos almas gemelas que os supieron encontrar en un imperecedero amor, con unión vuestro destino, destacando falaces ataduras internadas, la maldad, alianza sin amor, redimiendo la paz de un pueblo. Fuisteis a buscar un alma gemela en contracorriente, robada el día de la boda. La alianza de la paz, corristeis veloces por aquel tortuoso bosque, vuestro amor, historia y suerte huyendo al azar. Todo un pueblo huido por aquella traición, un amor incontrolado que quiso ser feliz, rompiendo moldes de esa cebada ambición sin dejar atrás a nadie ni hacerlo sufrir. Pueblos mayas, abandonando aquel lugar con tesón, huyendo de noche como malditos sin ser vistos, guiados por unos amantes destinados uno al otro, ligas que se destacaron por aquellas insanaciones. Bueno, pues eso, ya. Bueno, los mayas, ahora pasamos a los aztecas, que fueron los que la civilización que estuvo mucho más tarde. Muy bien, lo has hecho genial. Bueno, pues ay, pues ahora, pues mira, ahora después leerás tú. Ahora explico una cosa y después me lees tú la poesía que escribió Gema, que los dejó a todo el mundo. El día del 25 de noviembre, contra la violencia de género, la leyó y les encantó a todos. ¿Quieres leerla ya? Venga, va. Tengo que hacer la foto, ¿ves? Sí, Miguel, hazle una foto, Gema. Venga, va.
Espera, Gemma, espera, con calma. Ahora. Bueno, mañana tengo más. Y soy de Castellón. Y me estoy diciendo poesía. Miedo, miedo a salir a la calle. Sin tranquilidad. Basta ya matar a gente joven y niña. Que tenemos ya de una vez la violencia. Que termine ya una vez. Algunos hombres machistas no dejan a las mujeres ir a trabajar o a salir a caminar con sus amigas a tomar un café tranquilamente. Vete a psicólogo o a médico. Si ni miente, tiene un problema de cabeza. Dejará a las mujeres salir de casa para hacer lo que le da la gana. Tú no eres nadie, solo eres un machista. Toma, Gemma, ahí tienes la de... Ahí tienes la de Navidad que has escrito. Es que no me... Eso también, venga, vamos, léenos la de Navidad. Hazla más grande, hazla más grande. Vale. Poesía de Navidades. Que diga el Rey Mago. Que todo pasemos bien. La Navidad. Viene la Navidad. Y los Reyes Magos traerán regalos y se pondrá en el rabo de Navidad. Son días de comer con la familia, jugar con las bolas de nieve, comer turrones y cantar algunas canciones de Navidad para estar todas familia unida de Gemma Mezquita. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a los aztecas. ¿Alguien más ha traído? ¿Tienes pendiente? Tengo pendiente tuyo. ¿Ya tú vas a leer? ¿Me trae todos? Ah, vale, pues ahora lees. Bueno, cuentan las leyendas que el pueblo azteca abandonó un sitio que se llamaba Lan, un lugar mítico, y migró durante décadas hasta encontrar el lugar ideal. Y eran un conjunto de pueblos de origen diverso, ¿no? que en los siglos XIV y XVI pues se fueron uniendo. Al final predominó el nombre de mexicas y luego pasó a ser aztecas. Los pueblos eran Méxica, Alcoa, Chalca, Chimilco, Tepenac, entre otros. Tepaneca, perdón. Los mexicas, como digo, fueron los que comúnmente luego se llamaron los aztecas. Y la ciudad que fueron a llegar se llamaba Tenochtitlán. Como he dicho, fueron posteriores, entre 1345 a.C. y 1521, y cuando llegaron los colonizadores españoles era el grupo predominante en México. Se dividían en castas, los militares y los sacerdotes eran las más elevadas y eran los que, digamos, no trabajaban y tenían muchas posesiones, y luego estaban los comerciantes y los trabajadores que de alguna manera les pagaban, y estaba el estadio más bajo, que eran los campesinos, que se dedicaban a pagar impuestos por las tierras que trabajaban. Pero había además una clase que no tenían derechos, que eran los esclavos. Los esclavos eran prisioneros de guerra, que habían sido atrapados, habían conquistado otras tierras y se los habían llevado, o bien era gente mala, gente que había cometido delitos y habían perdido la condición de ciudadanos y se habían convertido en esclavos, porque habían sido castigados por sus delitos.
También dicen que los aztecas desaparecieron por culpa de enfermedades que trajeron los españoles. Eso tampoco no está muy demostrado. ¿Qué hacían? Se dedicaban a conquistar territorios vecinos y les cobraban impuestos. Pues eso era una forma de ingresos. Y luego los utilizaban de esclavos y los utilizaban para construir templos, palacios, caminos. Bueno, los pueblos sometidos, por supuesto, deberían pagarle tributos a los nobles, y también utilizaban a los esclavos para sacrificio a los dioses. Para ellos eran importantes para tener esclavos, para que los tuvieran los dioses contentos y que sigan teniendo cosechas y que el mundo siguiera funcionando. Desarrollaron muchísimas técnicas agrícolas también, y cultivaban sobre el agua, los chiapas. Y bueno, estas que te ganaban terrazas de cultivo, y tenían una gran variedad de productos como el maíz, los frijoles, tomates, ajíes, calabaza, tabaco, el algodón, frutas como el cayote, el higo, la ananá, bien, y eran grandes comerciantes. Tenían mercados, muchos artesanía, muchos mercados locales, manejaban gran cantidad de dinero, tenían riquezas. Y respecto a los aztecas tenemos el calendario, y también creían que la Tierra era el quinto sol. Ellos decían que habían habido 4 soles, 4 mundos, y que habían sucumbido en sus errores y habían desaparecido. Y que la Tierra, tarde o temprano, también iba a desaparecer porque también acabaría pereciendo. Como habían hecho los mundos anteriores. Tenían muchos dioses, como otras civilizaciones: el señor del agua, el dios de la fertilidad, la abundancia, la supervivencia, la serpiente emplumada que crecían, el dios del viento, el conocimiento, también el dios de la guerra, y el dios protector de la ciudad de Tenochtitlán, por supuesto, que se asociaba siempre al sol. La guerra, como he dicho, tenía un rol sagrado, ya que les ofrecía prisioneros. Esos prisioneros trabajaban como esclavos y les producían dinero. Y además los pueblos dominados les daban tributo y también les producían dinero. Entonces, para ellos, guerrear era importante, tener un buen ejército y guerrear. Y el estilo artístico y arquitectónico, bueno, tenían grandes prácticas religiosas, eran muy religiosos, y también tenían una escritura muy desarrollada. Y eso nos ha permitido que tenemos grandes con todo lo que ellos escribieron sobre su historia, y que nos ha llegado y nos ha permitido conocerlos en profundidad. Los nobles eran, como he dicho, la clase más alta, y después estaban los artesanos y los comerciantes, y los prisioneros de guerra eran los más bajos, los que tenían menos derechos. Pero tenían muchos clanes, ¿no? Y cada clan estaba formado por varias familias. Y bueno, tenían templo, tierras de cultivo, un jefe. Entonces el imperio azteca era una teocracia gobernada por un monarca. Había un monarca que gobernaba, aunque los sacerdotes tenían muchísimo poder, ya que eran los que le aconsejaban. ¿Qué nos han aportado? Pues nos han aportado en arquitectura esas maravillosas pirámides aztecas, de plataformas escalonadas, con la escalera central y un templo en la parte superior. También en esculturas, hay esculturas grandes, que eran los reyes, los importantes, les ponían la escultura grande, y otras más pequeñitas que se ve que eran personajes de menos categoría, le hacían la escultura pequeñita. También tenían muchas joyas, como el oro y la plata, lo combinaban con turquesa, con jade, con amatista. Y en astronomía pues desarrollaron mucho más el calendario, los movimientos del Sol, la Luna, planeta Venus, y tenían 2 calendarios: el uno, que era el calendario de uso ritual, que tenía 260 días, y el otro que se basaba en el movimiento del Sol, que tenía 365. Y vamos a leer ese poema. Venga, vea. Vamos a parar un poquito esto para que no se haga tan pesado, y leemos un poema, rompemos. Me gusta. Está siendo muy ameno. Sí, no se hace pesado. Te doy las gracias, yo te doy las gracias porque lo haces, lo estás haciendo. Es que no me gusta echar mucho rollo seguido, porque sé que la gente se hace pesado. Y bueno, son cosas que son desconocidas. La verdad es que las culturas son desconocidas, y creo que merece la pena que las mostremos un poquito.
pero no lo he encontrado. Tenía que vernos con esto, pero bueno. Este es de la amistad y se llama Un amigo es un triunfo. A veces, en la vida, llegan las victorias. Llegan lento, de repente, la niebla se disipa. Llegan tarde, con lucha. Llegan con justicia. Llegan a tiempos sorprendentes. Llega la gloria. Olímpica campeona de batallas y sonrisas. Trabaja firme el espíritu, conquista la cúspide. Perseverante el aliento consigue serenarse. Y la memoria no recuerda y la frente se alisa. Las arrugas que en el rostro se labraron profundas son renglones de elocuencia que casi graban el alma. Sobran las palabras, falla la poesía para explicar qué pantalla infinita en mi mente abunda. La victoria es liviandad, ligereza, autonomía. Hay amigos que marcaron la etapa final, la línea de meta. Hay amigos que son premio a la constancia en esta guerra. Son tesoros, son palanca, son escudos de alegría. La victoria es serena más que la seda fina, que acaricia las sienes otrora ennegrecidas, que refresca la frente apoyada en el aire, sin vértigo ni desequilibrio, despejada y sencilla. La lucha es de las ideas. El principal combate es la incomprensión, las pasiones y los miedos. Hay amigos que persistieron, pocos pero recios, y hay sorpresas de amigos que también lidian aparte. Los primeros me sostuvieron como andamios, como esqueletos cuando el mío se derrumbaba. Los segundos, extraordinarios, refrescaron la fiebre final, el sudor de embestidas y agravios. Los primeros soportaron, los segundos resolvieron. Comprender me hicieron con sus labios, mensajeros de sol y enfermeros de luna. Mi victoria es la de ellos, la de los que no huyeron. La escritura que nos dejaron los aztecas, estamos que era una escritura muy importante, con un sistema combinado de elementos pictográficos, ideográficos y fonéticos. No estaba todavía la escritura actual, pero es una escritura que siempre hubo gente que, lo cuento en el libro, de personas, hubo mujeres de la época que ayudaron a los conquistadores y que, bueno, que de alguna manera tradujeron los códices y los libros de mujeres y hombres. Y de alguna manera pues, se ha interpretado todos sus libros, ¿no? Utilizan la escritura para diferentes cuestiones, para la historia, la religión, la genealogía de los reyes, la geografía, la economía, y también tenían un gran sistema de numeración, sistema vigesimal, representado por símbolos, el rombo, la bandera, el sol, el costal de maíz. No eran los números como los actuales, vamos, pero ya utilizaban la numeración y las matemáticas. Por lo que hemos leído, por lo que yo he leído por lo menos, disfrutaban de una gran igualdad, tanto hombres como mujeres, y tenían acceso a la cultura ambos. Y las tareas domésticas tenían un carácter sagrado, ya que pensaban que la mujer, el orden y la limpieza de la casa y la comida eran necesarios, entonces las mujeres eran tratadas muy bien. Y la educación que se impartía era subvencionada por el Estado, igual para hombres que para mujeres, en las escuelas de nobles por parte de los sacerdotes. También había pues, casa para la juventud, para los plebeyos, y poco a poco se fueron incorporando también la burguesía y la gente con menos medios a la educación. También destacar que había escuelas de sacerdotisas, maestras de lengua. Las mujeres trabajaban sobre todo de maestras y educaban a los príncipes, educaban en la poética, en la retórica. Y se habla de poetas de esta época, de mujeres poetas también, de hombres poetas y de mujeres poetas. Por ejemplo, la señora de Tula, ¿no? que recibió por su título de sabiduría y poesía, recibió méritos.
y no era noble. Yo la nombro siempre a ella porque no era una mujer de clase noble, era hija de un mercader, pero que esforzándose mucho y trabajando y tal, consiguió tener acceso a la educación, como otras muchas personas que lograron tener acceso a la educación esforzándose y trabajando y acudiendo a la escuela. Las mujeres también trabajaban descubrían los medicamentos, los condimentos, los métodos culinarios y los oficios principales, otra vez las parteras, el saber ancestral, eran mujeres que estaban deificadas y estaba la diosa, tenían sus propias diosas, la diosa de mantenimientos, la diosa que descubrió las cualidades de la resina del pino, la primera mujer que molió el maíz. Eso era una especie de diosas que tenían. Como he dicho, eran muy politeístas, que tenían un dios para cada cosa. También se dedicaban a comprar y vender en los mercados, a criar los animales. A los hombres, digamos, que traían las cosechas a casa, la pesca y la caza, pero antes de irse se encargaban de encender el fuego y barrer la casa. Se ve que esas faenas se consideraban típicas del hombre. Y bueno, eso contrasta con lo que pasó cuando llegaron los colonizadores españoles y en 1492, la conquista de España. Bueno, pues lo que pasó, ¿no? Que todo esto se perdió, que las mujeres pasaron a ser, si no digo propiedad del marido, pero casi, no tenían ningún derecho, no podían hacer testamentos. En cambio estas mujeres sí que podían participar en juicios, sí que podían representarse a sí mismas, incluso a veces hablaban en nombre del marido, se les estaba permitido. En cambio cuando llegó la conquista de España, todo esto se perdió. Estas mujeres también se transmitieron, las mujeres nobles sobre todo, se representaban en juicios penales y criminales, y las indígenas es algo muy curioso, porque cuando se casaban, la mujer se aprendía de memoria, tenían una gran memoria, se aprendía de memoria todas las cosas que aportaba la mujer y todas las cosas que aportaba el marido. Así si había divorcio, ya sabían luego qué es lo que tenía que repartir para cada lado. Y bueno, concentraban muchísimo saber en sus manos. Y no dependían y vivían subordinadas. No había ningún tipo de subordinación de las mujeres hacia los maridos. Ellas vendían y compraban en el mercado y se dedicaban tenían, digamos, su propio manejo del dinero, cosa que después, ya digo, cambió. El matrimonio, bueno, el matrimonio era diferente. La mujer tenía menos posibilidades, digamos, pero también, y se casaban mucho más tarde que los mayas, ¿no? Las hijas se los solían preparar para el matrimonio y para ser madres, y a ser muy limpias, muy aseadas, muy educadas, y a tener una serie de virtudes que debían de ser virtuosas. Se les exigía fidelidad, también a los hombres se les pedía que fueran castos, para el matrimonio. Y bueno, ¿cómo se organizaba un matrimonio? Pues los padres del novio potencial, ¿no?, cogían a un casamentero y lo mandaban a casa de los padres de la novia. Y allí le hablaban, negociaban, lo que sea, ¿no? Si los padres de la novia decían que sí, pues seguía adelante la propuesta. Pero se encargaba el casamentero de pedir el matrimonio, no eran ellos los que se lo pedían. Y esperaban que las mujeres llegasen vírgenes al matrimonio, aunque a ellos también se lo exigía, que fueran célibes. Y tenían alianzas políticas y militares todavía, y económicas. Y los reyes aztecas llegaron a tener varias esposas, aunque en general eran monógamos. ¿Qué pasaba cuando se quedaba embarazada una mujer? Bueno, pues ahí había muchos mitos, mitos se llaman. No podía haber un eclipse porque decía que el feto pues, se podía transformar en un monstruo. Y también decían que tampoco podía tener excesivas relaciones durante el embarazo porque el bebé podía salir enfermizo. También no les dejaban tener baños de vapor, ni levantar objetos pesados. Bueno, cosas que cuando daban a luz las atendía la partera, por supuesto. Y decía una serie de oraciones durante el parto, le daba sus hierbas medicinales, una piedra caliente que le colocaba en el vientre para evitar el dolor. Y cuando salía el bebé daba como un grito de guerra, ¿no?
como un grito de guerra, que era como una victoria de que había nacido ya por fin. La partera daba un grito de guerra y así todos se enteraban de que había nacido el bebé. Eso es muy curioso, ¿no? Y que también eran muy, ¿cómo se llama?, muy supersticiosos de que una mujer muriera durante el parto, porque decía que eran una serie de como unos malos espíritus que regresaban a la tierra y que podían llevarse adultos o niños o secuestrarlos. Eso le tenían muy mala, que una mujer muriera durante el parto. También eran un poco supersticiosos, guardaban los cordones umbilicales, porque decían que eso era algo de buena suerte. Y los llevaban, los hombres que se iban al ejército, los enterraban en el campo de batalla, porque así decían que no iban a morir si enterraban el cordón allí. Y la mujer, pues como normalmente se iba a otra casa a vivir con el marido, pues lo enterraba en su jardín de casa para que así iba a ir bien aquella familia. ¿Qué profesiones tenías? Pues también estaban además de la de partera, eran sacerdotisas, estaban las curanderas o las brujas, que en aquella época era como ser una médica, ser una curandera en agujas, porque sabía manejar las plantas y sabía curar a la gente. Y también había artesanas, tejedoras, que se dedicaban a hacer ropa. Y también estaban las, digamos, mujeres jóvenes animadoras, como si fueran las prostitutas, ¿no?, que eran anfitrionas en los lugares donde iban los señores, los clientes masculinos, y bueno, ellas bailaban y también tenían su propia diosa, que era el símbolo de la fertilidad, la belleza y el poder sexual femenino. Entonces, estas mujeres no los dejaron ir al ejército, ahora sí que pueden entrar, y tampoco les dejaban tener entrenamiento militar. Había alguna cosa que les tenían vedadas, pero en general ellas tenían acceso tanto a la cultura como a los templos, como a la educación. Tenían varias diosas: la diosa de la fertilidad, la diosa de la tierra de Xicoatl, la defensora de la mujer que moría durante el parto, las diosas de la lluvia, de la tierra. También había dioses y diosas. A ver, un poema, va. Vea. Otro poema, va. ¿Otra vez yo? Sí, porque sí. ¿Queda alguien que haya traído poema? Venga, pues léenos, vea. Espera. Habla un poquito mientras tú lo tienes, ¿vale? Sí. Oh. Ya está casi. ¿Está? Venga. Sí. Este poema habla de la felicidad. Y viene a decir que no la busques en los demás. Empiezan Que no la busques en los demás. La fuente de la felicidad. La vida, insatisfecho, de orilla en orilla, buscando los recodos y abiertamente buscando encontrarlo de fuera. Una fuente inacabable de latidos amistosos o manantiales de risa que no se agota. Los ríos bien nutridos, acaudalados y generosos manan de otras fuentes, a solas y en secreto, desde la gruta escondida. Aleluya, canta la noche. El pájaro halló la gruta, la conciencia voladora. La entrada era angosta, mas dentro el vergel. El musgo se ofrecía. La roca daba sombra, el sol se filtraba por una apertura. La sombra y la luz, partes del encanto. Musgo generoso de pañuelos, humedades, llantos. Y la risa del agua chapotea en el charco, desde el impulso de una entraña en la montaña, herida desde fuera. Satisfacción no busques externa a tu vergel. En cántaros reparte el agua cantarina a manos goterosas. La risa del agua se oirá en tu palma y en el aire. Bueno, ¿cómo vestían las mujeres aztecas? Pues según la edad llevaban una ropa diferente. Hasta los 3 años, nada. Todos desnudos. Y a partir de los 3 años, las niñas ya les ponían unas blusas. Y luego del 4 en adelante les ponían las falditas cortas.
que a partir de los 5 ya las faldas ya eran un poco más largas, y bueno, las mujeres llevaban una blusa larga, holgada, y una falda también larga, que modernamente se llamó enredo, y una faja o cinturón alrededor de la cintura. Y cuando tenían frío se ponían una especie de chaleco de tela muy gruesa, que de piel, y que estaba elaborada y que se colocaba bajo la blusa. Respecto al peinado, tenían los cabellos largos, aunque se los hacían recogidos, y solían llevar los cabellos oscuros, y en la frente se ponían con una especie de protuberancias, como veis ahí en la foto, que aparecían como si fueran unos cuernos, ¿no? Y mientras que las mujeres de vida licenciosa, las prostitutas, llevaban los cabellos sueltos y llevaban tonos morados, perdón. Les gustaba maquillarse muchísimo y llevaban brazaletes, pulseras, collares. A esta época había muchas joyas, y sobre todo las de dinero, las de la clase alta, llevaban muchísimas joyas, ¿no? Todo dependía de la economía, ¿no? También se ponían, en ocasiones se pintaban con colores ocres y amarillos, y muchos ungüentos, cremas, perfumes, y eso sí, eran bajitas, medían como 1,45, y lo que le parecía que eran frágiles, pero la verdad es que eran muy fuertes, ya que trabajaban al campo y tenían mucha fuerza. Y las mujeres debían cumplir una serie de preceptos morales que antes las preparaban para, por ejemplo, tenían que ser respetuosas, primero comían los hombres, después comían las mujeres, no debían reírse delante de un hombre que no fuera su marido. Sí que las mujeres casadas sí que les exigían una serie de decoro, una serie de cosas para que, digamos, cumplieran su obligación de esposas, ¿no? Las tareas de las ocupaciones hogareñas, además de los deberes conyugales, participar en las celebraciones religiosas, trabajar en la agricultura, que ellas cultivaban sus propias plantas después de guisarlas o de hacer sus medicinas. Cuidaban también la higiene del hogar, era muy importante para ellos, el cuidado de los hijos, les daban pecho durante mucho tiempo, como 2 años, y la educación pasaba en manos del padre o de la madre, según fuera niño o niña, tal como se hacía mayor. También hacían sus propios vestidos, usarían y del resto de la familia, y esa labor de hacer los vestidos se le enseñaba de madres a hijas. Participaban en la agricultura, como he dicho, el huerto familiar, la recolección de leña, hilaban y tejían el algodón, y eran las responsables de atender los animales, que los animales comieran, criar los animales y luego venderlos al mercado, y eso era una fuente de dinero. También molían el maíz, hacían la harina, hacían como una especie de tortitas, lo que ahora como panes, y la tradición era la costumbre azteca de que los hombres comían antes que las mujeres. Ellas también eran modelo de virtudes, la mujer debía guardar las normas de conducta, y como he dicho, nada de reírse delante de un hombre que no fuera su esposo, y ser servicial, ser recatada, honesta y hábil en las labores hogareñas. Vamos, perfectísima. Lo dicho, reina sumisa. Le he dedicado el poema. ¿Lo tienes tú? Vale, José Manuel. Gracias. Bueno, antes os he leído un poema mío y no procedía como sí procede ahora, decir que es un honor para mí leer este o cualquier otro poema de mi admirada amiga Pilar, y que la lectura de este poema lleve implícito mi agradecimiento por haberme invitado esta tarde a estar aquí acompañando. El placer es mío que hayas venido. Gracias a ti. Poema Reina Sumisa. Alma sumisa, guardiana de virtudes, amasando los sueños de tus guerreros, tortitas llenas de tus ansias mejores, mujer azteca, frágil como el incienso. Tu perfume y esencia guarda la casa, una jornada inacabable de bondad, sacerdotisa valiente que cada día se desvela, mujer azteca, símbolo de armonía familiar. Reina sumisa, alma blanca y piedosa, callada ante ellos, guardando compostura, mirándolos comer, tú siempre en guardia, flor de nácar para tus crecientes hijas. Tu paz y armonía perfuma tu bello hogar, moliendo la harina para hacer sus tortitas, mientras guardas la casa de toda maldad, mujer azteca, valorada desde la cuna.
modelo de virtudes, cultura imperecedera, leona guardiana de la paz de tu hogar, mujer azteca, nos dejaste en tus pisadas las huellas del destino de la humanidad. Pues también los aztecas nos dejaron pues las leyendas, ¿no? Hay leyendas sobre esto. ¿Habéis oído hablar de la China Hilaria? ¿No? La China Hilaria, pues aquí cuando uno va por ahí que no sabe muy bien hacia dónde va, que va todo desorientado, que está medio cabreado, que de eso, ¿dónde vas? La China Hilaria. Es una forma... en Salsadilla, por ejemplo, se dice que a buscar guacaminos, ¿no? Pues ahora no sé, ahora son gamusinos. ¿Gamusinos? A buscar gamusinos. ¿Dónde vas a buscar gamusinos? Me voy por ahí, ¿no? No quiero dar explicaciones. Pues hala, le dices que... Pues de la China Hilaria, ella dice de la China Hilaria. Resulta la leyenda que en un pueblo que se llama Aguascalientes, en el barrio de Encino, surgió esa leyenda, ¿no? Que había en una calle que se llamaba Alegría, vivía una señora muy guapa, que se llamaba Hilaria Macías, y tenía el pelo rizado, el pelo moreno rizado, y bueno, todos llamaban la China Hilaria. Y resulta que con el tiempo, un hombre que no era muy recomendable, muy machista por cierto, conocido como Chamuco, se enamoró de la Hilaria, y ella pues como que no le gustaba a él, y no quiso corresponderle, y sentía cierto rechazo hacia él, y no solo por su aspecto, también por su personalidad. Y él insistía que quería, primero por modestia y después con palabras soeces, insultándola, que cuando le hiciera caso y tal. Y ella empezó a tener miedo y se fue al cura del pueblo y le dijo al padre que la estaba acosando. Bueno, ella no hablaba de acoso, pero aquello era acoso, pero acoso de puro y duro, ¿no? Y entonces el padre dijo, tranquila que yo te voy a buscar una solución. Y habló con Chamuco, con el hombre, y le dije, hay una solución para que ella te haga caso. Que le coges un rizo, te dará un rizo, si consigues alisar el rizo, ella te corresponderá. Se puso Chamuco con el rizo y claro, ya sabes qué pasa con el cabello rizado, que vuelve. Y nada, que el rizo que no se desrizaba, ¿no? Entonces se fue al diablo y le dijo al diablo que por favor que le ayudase a alisar el rizo. Y el diablo le dijo que sí, que le vendía el alma, que le diera el alma, que él le alisaba el rizo. Pero el diablo le engañó, que tampoco pudo alisar el rizo. Así que el hombre fue al diablo a preguntarle a ver por qué no le había engañado y tal. El diablo no le hizo caso y se fue por ahí vagando que no sabía hacia dónde iba. Y cuando alguien le preguntaba, ¿qué dónde vas? De la China Hilaria, de la China Hilaria. Buscar guacaminos, a buscar, pues eso, lo mismo. Vale, pues el poema se llama Malvada Obsesión. ¿Qué no tiene por ahí? ¿Busquen su rosario? No, ese no. Quiten. Tengo cultura en mis espaldas. Vale, después les dirás. Malvada Obsesión no tiene nadie. Vale, pues lo leo yo. Bueno, si alguien lo quiere leer, que lo ve bien desde ahí. Sí, vale. Exultante, hermosa la China Hilaria se te coló por la mirada en el corazón, pero ella no quería ser parte de tu aura ni formar parte de tu campo de visión. Impotente ante aquel rechazo absoluto, quisiste hacerla entrar allí por la fuerza. En tu corazón abierto, muerto de rabia, dispuesto a todo por verla en tus brazos. Malvada obsesión loca sin sentido, que no aceptaba un no por respuesta. Ser perverso que quiso alisar el rizo, agarrándose a atroces esperanzas. Engañado a traición por el vil diablo, vagas por las calles del maldito olvido. Amor insano con tristes ápices de acoso, que te corroyó el alma y el pensamiento. Por culpa de aquella malvada obsesión te perdiste, Chamuco, en el mar del engaño. Ahora llora despacio tu orgullo y ambición. Y recuerda que la China Hilaria dijo no. Pues, si alguien tiene algún poema y no ha leído, ahora es más rosario, ¿no lo lees? Cultura en mis espaldas. Esa va por las que las mujeres hemos tenido que un poquito que cargar con la cultura, con la educación y con un peso muy grande en la familia que debe ser valorado. Venga, cultura a mis espaldas. Traje la cultura a mis espaldas. Inventé cómo allanar el camino. Susurré a los animales domésticos. Planté las plantas de la nueva ciencia. Corté las piedras y el fuego. Conjuré cosechas y ganados.
Dancé mis ofrendas a los dioses, sobreviví a tormentos y pestes. Fui admirada, madre mía, fiel proyecto de la humanidad. Protegí indefensas cosechas, reconstruí la estructura social. Alguien fuerte, con su veloz espada, cortó en pedazos nuestra sociedad. Borró la tribu con su fuerza brutal. Diluyó nuestra sociedad matriarcal. Fuimos a vivir en ciudades blancas. Nos enjaulamos en sobrios estados. Los fuertes escribieron un mundo, olvidando nuestra huella en la historia. ¿Alguno más que haya por ahí que no hayáis leído? ¿Alguien tiene algún poema que quiera leer? Quiero uno. ¿Tú tienes uno? Quiero uno. Vale, luego los coges. Es que, bueno, pues ya está. Si no tenéis nada más, yo ya lo dejo ya por hoy. Muchísimas gracias por haber venido, por haber traído poemas, por haber participado y nada, cuando queráis aquí estamos. Yo estoy encantada de poder celebrar un poquito este día por la paz, por la libertad y por que todo el mundo seamos capaces de respetarnos y de tratarnos bien. Y insisto yo un día más, hablar de esto de las enfermedades mentales, porque este libro ya lo presentaré más adelante, pero es un tema que creo que las personas debemos de valorar lo bueno, porque cada persona tiene una cosa buena que ofrecer y eso es lo bueno que tenemos que valorar de esa persona. Hacer que una persona saque lo mejor de sí y se sienta feliz. Entonces, buscar la felicidad de las personas, ya lo hablaré más adelante. No quiero hablar ahora. ¿Una foto? Sí, por supuesto. Nos hacemos una foto. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias.